Hola, buenos días. Mi nombre es Angélica María Rodríguez Ibáñez y soy abogada egresada de la UPTC. El día de hoy voy a hablar respecto a los fundamentos de la bioética y específicamente el dilema ético en el ejercicio de la abogacía. Es importante primero para introducir en el tema decir la bioética en el mundo jurídico. Entonces, la bioética proporciona una metodología de trabajo que supone el análisis racional del problema, un tratamiento desde el diálogo, la interdisciplinariedad y la cooperación y desde el respeto, para llegar a un consenso como meta para alcanzar la mejor solución posible. Entonces, ¿qué es la bioética? Entonces, la bioética es una reflexión ética sobre la vida y la tecnociencia desde una perspectiva interdisciplinaria. ¿Y por qué en el derecho? Las decisiones jurídicas tienen un impacto directo en derechos fundamentales, la vida y el bien común. Entonces, el propósito de esta presentación pues, es analizar este tipo de dilema ético en el ejercicio de la abogacía, en el ejercicio legal. El dilema ético del abogado que decidí abordar es el del interés del cliente versus el interés público. Entonces, por ejemplo, en el caso que una empresa, que es mi cliente, me solicita como abogada que utilice todas las herramientas legales disponibles, ya sean recursos, incidentes, nulidades, entre otros, para dilatar indefinidamente un proceso ambiental. Y dicho proceso busca proteger a una comunidad afectada por los vertimientos de la empresa. La acción legal es en teoría legal, pero sus efectos pueden ser éticamente cuestionables. Entonces tenemos que hay un deber profesional por un lado, de si bien sí defender al cliente con todas aquellas herramientas legales y disponibles en el núcleo de el mandato profesional del abogado. Por otro lado, también tenemos una responsabilidad ética, la responsabilidad que tiene el abogado con sus acciones, que éstas pueden vulnerar bien los derechos de una comunidad entera. Así, por ejemplo, en este caso, sobre todo el de la salud. Ahora, ¿qué está en juego en este caso? Tenemos que por un lado, pues el cliente, la empresa o el individuo, esos intereses particulares que van a poder verse afectados por esa resolución judicial en curso. La solicitud, entonces me está solicitando usar unos recursos que en teoría son propiamente legales, como excepciones, apelaciones, incidentes, recursos, para dilatar indefinidamente el proceso. ¿Y qué impacto tiene esto? Entonces, que el proceso afecta a derechos colectivos y puede implicar el acceso al agua, salud pública, medio ambiente o derechos de comunidades. Entonces, el dilema central, si es suficiente que la acción sea legal para que ésta pueda ser considerada como éticamente correcta, ¿sí? O dónde termina, dónde empieza esta responsabilidad moral. ¿Por qué este dilema es de naturaleza bioética? Entonces tenemos, por ejemplo, que la bioética significa bios y etos. Vida más carácter y costumbre. No separa de la ética y de la moral. No se separa de la ética y de la moral. Surge para reflexionar sobre los alcances de derecho científico, tecnológico y humano en torno al impacto sobre el sentido del ser. Aunque nace en el contexto médico, hoy es un paradigma global, interdisciplinar y multidisciplinar que incluye en el ámbito jurídico, político y social. Tiene varias conexiones como el derecho, como el dilema que involucra vidas, derechos colectivos, y estas son bienes vitales en el centro de la ética. La bioética también permite reflexionar sobre las situaciones de riesgo que emergen cuando el poder técnico legal se usa sin conciencia ética. Al respecto, Jotis señala que la bioética da pie a un diálogo transdisciplinario en el que se pone en juego la importancia de los comités de ética. Y puede, entonces aquí nos pone a pensar que puede que una elección ética no sea la mejor. Por otro lado, tenemos diferentes enfoques bioéticos. Primero, analizándolo desde el utilitarismo busca el máximo bienestar del mayor número de individuos. El criterio de moralidad es de felicidad general. Entonces, lo que importa no es la acción en sí, sino su resultado final y el impacto colectivo que genera. ¿Cómo se aplica en el dilema? Por ejemplo, la perspectiva del cliente en dilatar el proceso puede ser visto como maximizar su beneficio del cliente en corto plazo y pues desde su posición individual representa el mayor bien para él. Pero desde una perspectiva colectiva, la comunidad afectada es mucho más numerosa, se están afectando gravemente varios derechos colectivos de múltiples individuos y la acción no produce el bien para la mayoría. Entonces la conclusión utilitarista es que el abogado debería negarse en virtud del perjuicio colectivo que supera el beneficio individual. La ética utilitarista condena la dilación del proceso. Ahora, un análisis del kantismo. Tenemos un primer imperativo categórico que es obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal.
Entonces esto nos hace reflexionar que si todo abogado dilata procesos que afectan derechos colectivos y lo vuelve como una práctica universal, el sistema de justicia pues va a colapsar, porque esta acción no puede universalizarse sin contradecirse a sí misma. Y el imperativo categórico 2 es obra de tal modo que uses a la comunidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Entonces se dice que utilizar estas herramientas procesales para perjudicar a comunidades enteras se equivale pues obviamente a tratar a las personas de un modo incorrecto solo por el fin de lograr los fines del cliente, y eso Kant lo condenaría categóricamente. Ahora bien, tenemos desde los 4 principios del principialismo. Ellos la autonomía. Entonces, por un lado, hoy el cliente tiene su autonomía, su derecho a elegir su defensa, pero esa autonomía no puede ser ilimitada. ¿Sí? No puede ejercerse en detrimento de terceros. El abogado tiene también que ejercer su autonomía moral a negarse. La no maleficencia. Entonces, dilatar el proceso obviamente causaría un daño a comunidades que esperan justicia, y el abogado estaría participando activamente en la generación de ese perjuicio. Ahora, la beneficencia. La beneficencia general exige actuar en bien de todos. El interés colectivo, la salud, el ambiente, los derechos, debe pensar más en el beneficio colectivo que en el particular. Y por otro lado, pues la justicia. Entonces, que los sistemas judiciales sean accesibles, que en teoría no es correcto obstaculizar un proceso legal con estas herramientas en virtud de ese principio de equidad. Desde el punto de la casuística y la ética deliberativa, tenemos que desde la casuística se analiza cada caso en particularidad, en decisiones étnico-clínicas o jurídicas que entran en juego las emociones más profundas de los afectados. Entonces aquí se vienen como ciertas preguntas o pasos al dilema. Primero, las indicaciones. ¿Qué proceso es y quiénes son los afectados? Si existen preferencias, qué quiere el cliente y qué quieren las comunidades. La calidad de vida, como qué derechos se ven comprometidos si se dilata, y qué factores contextuales, las leyes, ética profesional, el impacto social. Por el lado de la ética deliberativa basada en Aristóteles, que dice que deliberar es analizar una situación de incertidumbre para llegar a una decisión. Y hay 4 factores para deliberar: identificar hechos y circunstancias del caso, definir el problema ético, qué valores y qué normas entran en conflicto, explorar las posibles decisiones y sus implicaciones y obviamente evaluar los resultados esperados. Por otra parte, entre la bioética y la profesión en el ejercicio de la abogacía, tenemos por un lado que la legalidad es diferente de la legitimidad ética. Un abogado puede actuar dentro de la ley y aún así vulnerar principios éticos, como en este dilema que estamos planteando. La bioética enseña que el criterio no es solo lo legal, sino lo moralmente justificable. Por otro lado, tenemos la responsabilidad social del abogado, que Potter propone un puente entre el conocimiento técnico y los valores morales. Entonces, el abogado puede, como actor social, y debe considerar el impacto de sus acciones en la colectividad. Por otro lado, obviamente está el bien común como un límite. La bioética señala que los comités éticos y los acuerdos colectivos deben prevalecer cuando hay tensión entre esos intereses privados y los derechos fundamentales de la comunidad. Y pues tenemos todos estos dilemas cotidianos reales, que en la abogacía no son excepcionales, sino que pueden ocurrir al día a día, como el que acabo de plantear. Entonces, ¿qué debería hacer el abogado? Entonces, desde todos los enfoques bioéticos que analizamos, la conclusión es convergente en que el abogado no debería delatar el proceso si esto implica vulnerar derechos colectivos fundamentales. La legalidad de la acción no la hace éticamente justificable. Desde el utilitarismo vemos que el daño a la mayoría supera el beneficio individual y la acción es éticamente incorrecta. Desde el kantismo no puede universalizarse. Tratar a las comunidades como medios viola los 2 imperativos de Kant. Y el principialismo viola la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. Solo se justifica desde una autonomía, pero con límites claros. Y por el lado de la casuística deliberativa, se deliberan conductas, pero pues resultan contrarias y a la dilación del proceso y afectan a la comunidad.
Ahora, en síntesis, como conclusión, decir que la bioética y la abogacía, entonces que la bioética es transversal, no pertenece solo a la medicina, sus principios, enfoques y metodologías se aplican a cualquier profesión que tome decisiones en ese impacto de la vida humana, y la legalidad y la ética pueden no siempre coincidir, sobre todo en el ejercicio profesional del abogado, que debe ir más allá de lo legal. La bioética aporta las herramientas para deliberar cuándo lo legal y lo ético entran en tensión, y el abogado, como un actor ético, así como el médico puede enfrentar dilemas sobre la vida de sus pacientes, el abogado enfrenta unos dilemas sobre derechos fundamentales. La responsabilidad moral es inseparable de la técnica jurídica. Por otro lado, el bien común debe ser el norte, ya que los enfoques analizados, utilitarismo, kantismo, principialismo, casuística y ética deliberativa, convergen en que deben prevalecer esos derechos colectivos sobre los intereses particulares. Ahora, como una reflexión personal, es que estudiar la bioética me hace comprender que ser abogada no se termina únicamente en conocer la norma, sino implica saber cuándo y cómo aplicarla, teniendo presente que cada decisión jurídica puede afectar vidas, comunidades y el tejido social. Y la bioética me recuerda que el derecho es en esencia una herramienta al servicio de la comunidad y de la dignidad humana. Y lo que me llevo de esta unidad es que la ética no es un obstáculo para el trabajo jurídico, sino más bien es su fundamento más sólido. Y cada dilema es una oportunidad de crecer como profesional y como persona. Además de que la bioética me invita a construir una práctica jurídica mucho más humana, más justa y más responsable. Muchas gracias.